Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición del programa Hablemos de. El coronavirus ha producido un verdadero terremoto en la sociedad, no solo en el aspecto de la salud física de la población, sino además en el terreno económico de los países y a la vez en el plano psicológico de las personas. Este último tópico no es un problema menor. Por eso hoy hablaremos del efecto de la pandemia en la salud mental de las personas. Estoy junto a dos psicólogos, Verena Bahamondes, Ricardo Ojeda, dos amigos que han querido estar con nosotros para hablar de este interesante tema. Bienvenidos al programa Hablemos de. Bienvenido, Ricardo, bienvenida, Verena, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí. Sí. Para nosotros es el privilegio de contar con dos jóvenes profesionales quienes nos van a responder algunas inquietudes que seguramente las personas que nos están siguiendo se hacen en sus casas. Y la primera pregunta que yo quisiera formularles a ustedes tiene relación con las consecuencias que traerá consigo la pandemia a nivel general en las familias y también en los niños. Yo tengo entendido que Ricardo tiene experiencia en lo que es la salud mental y que Verena tiene experiencia en trabajo con niños, de manera que ustedes pueden tener la libertad de interactuar mientras estamos en la conversación. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hay que entender es que esta es una situación completamente nueva para todas las familias y para la gente en general. Cuando digo nuevo, estoy hablando de que tenemos familias que estaban acostumbradas a un ritmo de vida, de ir a dejar a los niños al colegio, de ir a trabajar y de tener espacios de hacer cosas diferentes. Entonces, sobre todo en aquellos casos en nuestro país donde tenemos dificultades de cuarentena, por ejemplo, se acentúa aún más este cambio al que las personas no estaban acostumbrados. Tenemos que sumar también el teletrabajo, tenemos que sumar también no solo el confinamiento, sino a qué se hace estando tanto tiempo juntos en la casa. Y es ahí donde el gran problema que hoy día está afectando a la gran mayoría de las familias, sobre todo en el caso que a mí me compete, que tiene que ver con los adultos, es el tema del aumento en los niveles de estrés. Claro, porque el mundo cambió de un momento a otro. Teníamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras visiones de vida y de un momento a otro nos encontramos frente a un panorama totalmente distinto. Exacto. Y eso tiene que repercutir en la salud mental de las personas. Exacto. Y al hablar de un aumento de los niveles de estrés, hay que hacer una necesaria diferencia. Hay un nivel de estrés que es netamente un nivel de alerta que tienen los seres humanos para enfrentar distintas situaciones. Y hay otro que se llama el diestrés o el estrés negativo que se llama, que es cuando eso se transforma en un padecimiento. Este nivel de alerta se tiende a quedar y finalmente se transforma en preocupación y en distintas manifestaciones sintomáticas en las personas que generan grandes dificultades. Hoy día, estas personas que hoy día están viviendo esta situación, la gran mayoría en nuestro país, tienen que lidiar con el miedo, tienen que lidiar con las grandes responsabilidades que les toca, por ejemplo, a un papá, a una mamá o a aquel que tiene que llevar el sustento a la casa, de tener miedo a quedar sin trabajo. Aquellos que ya han quedado sin trabajo, de intentar ahora reinventarse, intentar ver qué hacer para poder hacer esto. Finalmente, se produce una acumulación de tensiones importantes en las personas que termina generando un padecimiento importante a nivel de la salud mental. Y desde ahí incrementa la ansiedad, incrementan los problemas afectivos, entiéndase dificultades del humor, por ejemplo, aumento de la depresión, aumento del miedo mismo, ¿no es cierto?, a lo que pudiera pasar tras la incertidumbre que esto produce. El miedo a contagiarse e incluso el miedo a la muerte. Exactamente. Y esto se compatibiliza con que además están en una situación nueva de estar ahí en casa y sin tener cómo poder lidiar con esto. ¿Qué es lo que empieza a suceder ahí? Esto se rigidiza en el tiempo, ¿no es cierto? Y el estrés, de alguna manera, naturalmente los seres humanos necesitan poder exteriorizarlo, sacarlo.
Cuando no se hace de una manera saludable, que generalmente es la expresión de cómo te estás sintiendo, cuando no está ese espacio, que es la mayoría de las situaciones que viven nuestras familias aquí en Chile, y bueno, y en distintas partes del mundo también, lo que sucede es que va a intentar igual ser liberado de ese estrés. Claro. Y por eso es que sucede en muchas situaciones. Actualmente en Chile se sabe que han aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Efectivamente, sí. Han aumentado también el consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué? Porque la gente necesita una manera de liberar este estrés. Ambas que yo le he mencionado son maneras muy negativas de poder hacerlo. La verdad es que son maneras negativas que afectan no solo a la salud mental de la propia persona, sino a quienes lo rodean. Sí. Y es por eso que tenemos un alto porcentaje hoy día de deterioro familiar, de la paz de la familia, a causa del aumento de los estresores que ha generado esta situación de la cual no hay precedentes, no estábamos acostumbrados a vivir. Yo había leído recientemente un artículo que en Estados Unidos, por ejemplo, hay médicos que se han suicidado al enfrentarse a una situación tan extrema como es el coronavirus. Exacto. Sí. Eso evidentemente podía incrementarse y está ocurriendo. Por eso es la importancia de que en estas instancias como la que estamos viviendo nosotros podamos aportar de alguna manera para que la gente pueda tener herramientas de cómo enfrentar esta situación. Si en el fondo nadie ha estudiado para poder enfrentar situaciones como esta, pero quienes tienen la preparación podemos tener la oportunidad de ayudar. Bueno, ese es el propósito del programa también, de servir de algún aporte a los amigos y amigas que puedan estar mirando este programa. Verena, tu trabajo está enfocado en los niños y me gustaría hacer la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las repercusiones, las consecuencias de esta pandemia, de todo este confinamiento social que hay, pero enfocado a los niños? Como refería Ricardo, los niveles de estrés aumentan un montón y la familia se entiende como un todo que se influyen mutuamente. Y en este caso es fundamental lo que le está pasando a todo el núcleo familiar y afecta directamente a los niños. Claro. Los niños, el mundo como lo conocían, como lo vivían, cambió completamente de un día para otro, radicalmente. Entonces todos los contextos en los que ellos se desenvolvían ya no son los mismos, están entre cuatro paredes, tienen miedo, tienen ansiedad y eso se refleja en síntomas conductuales y todo a la base con síntomas emocionales. Podemos ver niños que están mucho más irritables, niños mucho más sensibles, que tienen más desregulaciones emocionales, que tienen dificultades para dormir, pueden tener conductas regresivas, hitos que ellos habían logrado, ya no los pueden hacer. Entonces se generó un cambio muy grande que genera efectos en los niños que son evidentes también para los padres y para este núcleo familiar que se interrelaciona y se influye mutuamente. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles creen que serían las mayores consecuencias que traerá el aislamiento social y la cuarentena? Esa es una pregunta bien compleja de responder, sobre todo porque, complejo lo que va a suceder. Nosotros está estudiado, digamos, que esto podría generar como dice a lo mejor el enfoque que se le está dando a este mismo programa, una gran pandemia de salud mental. Sí, eso es lo que dicen algunos, que la próxima pandemia es precisamente la salud mental. Y ahí no hay que dejar de considerar los datos previos. El año 2019 arrojó cifras que alarmaron a la opinión pública, donde, por ejemplo, se detectó en las cifras que al menos 1 millón y fracción de personas estaban afectadas por problemas de ansiedad en nuestro país. Otra cifra de que al menos 850.000 personas se cree que padecen depresión en Chile, que son personas pesquisadas, porque hay mucha gente que nunca ha consultado, que nunca ha ido a un tema de salud mental, a veces por ignorancia o a veces por prejuicios de decir, no, ahí solamente va la gente que está loca, ¿no es cierto? Sí. Y otra cifra, por ejemplo, de que entre los 15 y los 29 años, la segunda
causal de muerte de estas personas entre los 15 y los 29 años es el suicidio. Entonces son cifras alarmantes que están en nuestro país, que ya antes de que ocurra esta pandemia ya existían, donde teníamos lamentablemente una muy baja inversión, incluso quiero hacer un alcance con eso, una muy baja inversión en términos gubernamentales en lo que es la salud mental. La salud mental, cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí, conocí a muchos profesionales que actualmente, tal vez de manera anónima, hacen un trabajo impresionante con lo poco que tienen. Entonces es súper importante saber de que esa situación es compleja, ya venía compleja y que seguramente se va a incrementar ahora. Y bueno, y lo que puede ocurrir es que dos cosas, es que si no se hace algo durante, tengamos una gran pandemia, como dije recién, respecto de lo que es el problema de la salud mental. Pero también yo creo que es importante que como sociedad y como todos los actores que estamos en esto podamos influir de tal manera de intentar minimizar este efecto. Pero también después de eso el desafío que va a venir a nivel país va a ser grandísimo. Esta va a ser una prioridad importante de la cual se va a tener que hacer cargo seguramente el gobierno de turno y los que vengan, el Estado en general. Chile, claro. Entonces es complejo y sí, la verdad es que la repercusión va a ser bastante grande. Sí. ¿Y qué opinas tú al respecto de esto, Verena? Las estadísticas en torno a la salud mental infantil previo a la pandemia también eran bien negativas. Somos uno de los países con peor salud mental infantil y probablemente después de esta pandemia esto no va en descendencia, sino que va a ir en crecimiento y van a haber nuevos cambios, van a haber nuevos desafíos posterior a todo este proceso de confinamiento, a la pandemia, nuevos miedos, ansiedades. Entonces es fundamental cómo se pueda abordar en este momento a los niños, cómo se les pueda contener, cómo se les pueda regular, para que esto sea todo lo que yo refería antes en términos de síntomas de los niños, pueda ser algo transitorio y adaptativo y no algo que sea permanente y crónico en el tiempo, que puedan desarrollar cuadros ansiosos, cuadros conductuales, de hiperactividad, porque al final los niños y los adolescentes están aún en desarrollo de su cerebro, en desarrollo de habilidades socioemocionales, entonces el impacto en ellos, en su desarrollo es mucho mayor que probablemente en los adultos. Y el rol de los adultos ahí es fundamental, cómo ellos logran que estos niveles de estrés no lleguen a repercutir en la forma de trato de los niños, en el bienestar de los niños, en favorecer su desarrollo y que esto sea transitorio, adaptativo y no crónico en el tiempo. Claro, estamos diciendo que es posible que la próxima pandemia sea la salud mental. Qué tremendo tema e interesante. Una pregunta bien práctica, Ricardo, tu consulta en este momento está cerrada, ¿no es cierto?, por esto de la pandemia. Tú no atiendes personalmente, pero existe la posibilidad, una pregunta práctica para los dos, ¿existe la posibilidad de que ustedes como profesionales de la salud mental, psicólogos, puedan atender a las personas a través de videollamadas o utilizando todos estos medios que tenemos hoy día a nuestro alcance? Es lo que mayoritariamente se está utilizando, es la herramienta que nos ha quedado para poder hablar con la gente. Y sí, es necesario que puedan pedir ayuda y la disposición, yo creo, de cada profesional está en ese sentido. Y finalmente tenemos la última pregunta para ir cerrando este programa ya. ¿Qué sugerencia podrían entregar ustedes a la familia? Especialmente, Ricardo, como a los padres y Verena, cómo poder los padres tratar a los niños. Yo creo que ahí hay un tema bastante complicado. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar. A lo mejor hemos tocado algunos tópicos respecto a esta pregunta, sin embargo, es bueno reiterar esto, es que ¿cuál sería la recomendación que ustedes como profesionales de la salud mental podrían dar en este momento a todos nosotros? Todos estamos expuestos a esto mismo, así que es bueno escucharles. ¿Qué nos recomendarían? A ver, yo quisiera partir mi respuesta retomando lo que planteé inicialmente, que tiene que ver con que esto radica mucho en los niveles de estrés. Los niveles de estrés, para poder ser una manera saludable de canalizarlo, para poder tener una manera saludable de canalizarlo,
requiere de ser expresado, requiere también de contención, requieren de un espacio donde la persona pueda sentirse comprendido o comprendida. Entonces, tal vez la gran recomendación que uno puede hacer en una instancia como esta es decirle a las personas que no tengan miedo a manifestar cómo se sienten. En este caso, hacer un llamado tal vez a los matrimonios o a parejas. A consultar. Sí, o que en ellos mismos se apoyen en ese sentido, que puedan conversar mutuamente, fortalecer su comunicación, pero en ese sentido, en escucharse, en decir qué te está pasando, cómo te estás sintiendo tú, cómo ha sido para ti enfrentar esto del teletrabajo con los niños en la casa, por ejemplo, cómo ha sido para ti enfrentar la preocupación de que aparentemente cada vez más la situación económica del país va a ser compleja, nuestros proyectos, etcétera. Entonces es importante eso, la expresión. También la posibilidad a lo mejor de poder contar con afectos, alguien dijo por ahí que los abrazos hacen muy bien en estas situaciones. Pero ahora casi no es muy recomendable. En el entorno familiar. Sí, en el entorno familiar me refiero, yo comprendo lo que usted plantea. Sí. Pero en el entorno familiar, que tú sabes que la persona que tienes ahí no está contagiada, abrazarse, contenerse. Los abrazos dicen que uno libera una oxitoxina, que es algo que le hace muy bien a las personas. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Bueno, nosotros en la iglesia siempre hemos sido muy dados al abrazo fraterno. Sí, qué bien, qué bien. Ricardo, hasta hace poco tiempo en la iglesia, digo esto porque el público a quienes estamos llegando es en su mayoría a cristianos, se creía que no había compatibilidad entre el cristianismo y la psicología, y más aún la psiquiatría. Se miraba como que un cristiano no era recomendable que estudiara la carrera que ustedes tienen. Yo lo oí, lo viví. Tengo un poco más de años que ustedes, claro. Así que escuché eso, que un cristiano no debiera consultar a un psicólogo o a un psiquiatra. Y yo considero que ese es un gran error, porque ustedes se han preparado para eso. Y yo creo que el cristianismo con la profesión de ustedes se compatibiliza. ¿O estoy equivocado? Yo creo que ustedes son un aporte a la salud mental de las personas, y el cristianismo también lo es. Es muy compatible. Sí. De hecho, el cristianismo postula mucho a este deseo de bienestar que tiene Dios para las personas. Entonces, el bienestar viene desde dentro, desde cómo te sientes tú con tu alma, con tu ser, con tu forma de pensar, con tu forma de ver la vida. Esta vida abundante que dijo Jesucristo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí, muy compatible de todas maneras. Qué bueno, qué bueno. Y hoy por hoy hay muchos psicólogos cristianos. Así que es cosa que solamente las personas los ubiquen y puedan tomar el teléfono, contactarlos y hacer una cita, y recibirán también orientación y ayuda. Bueno, estimados amigos, yo creo que todos nosotros, de alguna u otra forma, debemos contribuir para que este momento difícil que estamos viviendo como humanidad podamos sortearlo de una mejor manera. Todos somos responsables frente a lo que nos está ocurriendo, cómo poder salir de este problema. Hay una psicóloga infantil llamada Andrea Cardemil, que ella ha estado escribiendo algunos libros especialmente para los niños, para que los padres puedan leérselos a los niños, para que los mismos niños los lean y que sirvan de alguna ayuda. Me gustaría preguntarle a Verena, ¿qué opinión te merecen a ti estos libros que esta colega de ustedes ha estado escribiendo? He tenido la oportunidad de hojear algunos por ahí. Yo creo que es un material súper valioso. Se trata de cuentos que están orientados a explicar de qué se trata todo este proceso que se está viviendo de la pandemia, del confinamiento, y es facilitador para explicar a los niños, sobre todo más pequeños,
Y es una oportunidad para poder también saber lo que a ellos les está pasando con respecto a todo esto, que ellos puedan expresar las emociones que sienten, los miedos que están sucediendo en su cabeza, en su interior, y eso es fundamental, es dentro de las estrategias que son necesarias para los padres para poder abordar esta situación con los niños, dar espacios para la comunicación, dar espacios para que ellos digan lo que les está pasando, qué cosas necesitan de forma explícita, pero para eso necesitamos estar presentes, necesitamos darles espacios de atención, poder organizar el día a día de los niños de la forma más flexible posible, pero permitiendo que ellos tengan cierta estructura que mantenga un orden para ellos, otorgarles una seguridad que en este momento no tenemos a nuestro alrededor y no tenemos como en el mundo, pero sí que se lo pueden dar los padres o los cuidadores en el contexto del hogar, de la casa, que va a ser fundamental para que ellos se sientan más seguros, se sientan más tranquilos, que los miedos disminuyan y de esa forma seguir desarrollándose de forma óptima. Entonces, esos libros, esos cuentos, así como el material que pueda haber, son básicamente para eso, para poder ir sobrellevando con los niños esta situación y que vayan desarrollando también habilidades y sigan creciendo de la forma más óptima. Qué interesante, porque el programa lo hemos enfocado no solamente en la parte teórica, sino que estamos mostrando también algunas herramientas prácticas que nos pueden ayudar en este momento, y dejar ese mensaje final, estimados amigos, de que todos nosotros tenemos esa responsabilidad de contribuir en algo para que podamos hacer más grato este tiempo y poder salir también más fácilmente o más rápidamente de él. Estimados amigos, ha sido muy grato estar con ustedes aquí. Quisiera dejarles la invitación para que en una próxima oportunidad pudieran visitarnos y conversar de algún otro tema. Es tan alentador ver a jóvenes que están dispuestos a colocar sus profesiones, sus conocimientos al servicio de la comunidad. Ahí tienen las cámaras, así que pueden despedirse también de las personas que han estado siguiéndonos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación nuevamente. Creo que siempre podemos estar a disposición para poder colaborar en algo que es tan importante como la salud mental de las personas. Agregar a lo que yo había dicho como algunas recetas importantes, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir a esta situación. También el autocuidado en general, importante hacer deporte, importante hacer cosas que ayudan a que uno esté bien, ¿no es cierto?, cosas que a uno le gustan. Concuerdo mucho con lo que planteaba Verena, de poder organizar rutinas de tal manera que alcances a hacer todas aquellas cosas que son necesarias, tanto el espacio para los niños, como ella decía, pero también cosas que sean importantes para ti, para cada una de las personas, digamos, que terminan de alguna manera colaborando a esta sensación de estar mejor en esta situación en que se encuentra. Sí, tú tocas algo muy importante, el hacer deporte en nuestra casa en la medida que podamos. Bueno, yo hago deporte 3 veces a la semana, aquí en la casa, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Verena, la cámara es tuya para que te despidas. Sí, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder transmitir y aportar algo. Yo creo que lo más importante es poder entender que es una situación extrema, ser amables con uno mismo, tratar de dar lo mejor de ustedes, poder buscar ayuda, poder preguntar, investigar, aprovechando que estamos en la era de las tecnologías, y poder hacer uso de eso para hacer lo mejor posible, para poder hacer en este proceso lo mejor para nosotros mismos como adultos, como cuidadores, como también para nuestros niños, y así que todos nos desarrollemos y pasemos esta situación de la mejor manera posible. Bueno, les reitero mi gratitud por haber aceptado la invitación de estar aquí en este día, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Que Dios les bendiga. Igualmente, muchas gracias. Amigos y amigas, a esta altura nadie discute de los efectos de esta pandemia en la salud física y el deterioro económico. Sin embargo, ahora nuestra preocupación también debe enfocarse en las repercusiones que tendrá en la salud mental de las personas. Pero a pesar del panorama sombrío que enfrentamos, quisiera terminar este programa con un mensaje de fe y esperanza. Como país, nos hemos puesto de pie muchas veces cuando la naturaleza nos ha
hecho pasar una mala jugada. Y frente a esta pandemia no será la excepción. Con la ayuda de Dios, cuidándonos entre nosotros mismos y respetando las instrucciones que nos entregan las autoridades de la salud, saldremos adelante. Este es el momento en que debemos mirar el futuro con optimismo, con mucha fe en Dios. Él siempre tiene el control sobre todas las cosas. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta un próximo programa. Hablemos de...